Bien, hermanos y amigos, como la mayoría de ustedes saben, en estas transmisiones hemos estado estudiando el Padre Nuestro pronunciado por nuestro Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Lo hacemos con la intención, hermanos y amigos, de escuchar del Señor y recibir de Él instrucción respecto a cómo es la oración, cómo debe ser la oración para que sea verdadera oración y para que verdaderamente nuestras oraciones sean oídas por el Señor. Hasta ahora hemos visto 4 principios generales basados en las palabras introductorias de nuestro Señor en Mateo capítulo 6, en los versículos del 5 al 8. Mateo 6 del 5 al 8 tiene lo que podríamos decir es palabras introductorias sobre la oración que nuestro Señor hace. Hemos visto entonces 4 principios. El primero fue que como cristianos debemos cuidarnos del deseo de agradarnos a nosotros mismos en todo lo que hacemos, incluido en la oración. Si ustedes leen ese pasaje, se darán cuenta que eso está allí. La intención del Señor es que instruirnos, que cuando nos acerquemos a orar a Dios, seamos cuidadosos con ese deseo pecaminoso de agradarnos a nosotros mismos. El segundo principio que el Señor nos enseñó en este pasaje de Mateo 6, versículos del 5 al 8, es que como cristianos debemos vivir bajo el principio superior de hacerlo todo delante de Dios y para la gloria de Dios. Este fue el segundo principio. Estos principios van a funcionar, hermanos, como un fundamento sólido, saludable, para que cuando nos acerquemos a Dios en oración, lo hagamos de forma correcta. El tercer principio fue este. Como cristianos debemos pensar en la recompensa de quién queremos recibir, la de los hombres o la de Dios. En Mateo 6.1, que es el versículo que regula todo el capítulo, a todo lo que el Señor dice en este capítulo, dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otro modo no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos, dice el Señor a sus discípulos. En cuarto y último lugar, vimos también que la enseñanza central de las palabras de nuestro Señor en esta introducción tiene que ver con el pecado. La muestra es que el Señor quiere que sepamos que el pecado es algo tan serio que nos persigue aun cuando estamos realizando cosas santas como orar. Por eso en Mateo 6, del 5 al 8, el Señor nos ha advertido, dice allí el Señor nos ha advertido de cuidarnos de esa forma falsa de orar. Dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle. ¿Y para qué hacen esto? ¿Por qué aman esto? Dice: para ser visto de los hombres. ¿Ven? Lo que está detrás de todo esto es el pecado. Es tan terrible, hermanos y amigos, que nos persigue aun cuando estamos ocupados en las cosas santas, como por ejemplo la oración. Luego hemos podido también meditar en algunos principios, en los primeros pasos que emergen del Padre Nuestro. Ustedes recordarán que les dije que el Padre Nuestro fue dado por el Señor como una especie de bosquejo o de esqueleto para que nosotros lo podamos seguir. El Padre Nuestro, principalmente, creo que el Señor tiene la intención, no de que lo repitamos y lo repitamos y lo repitamos, sino en que veamos en el Padre Nuestro un bosquejo a seguir que nos sirva de modelo para nuestras oraciones con nuestras propias palabras. Entonces, hemos visto 3 pasos que emergen del Padre Nuestro, que debemos considerar cuando nos acercamos a Dios en oración. El primero es el recogimiento espiritual o
el silencio. Es aquel tiempo previo a la oración que me sirve como preparación del alma para presentarme ante Dios. Es ese tiempo previo para aquietar el alma, el corazón. Así que ese será siempre el primer paso si hemos de hacer verdadera oración. El segundo paso que vimos fue que debemos asegurarnos de que Dios sea nuestro Padre. Jesús dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro. ¿Notan? Eso es lo primero. Debemos asegurarnos, si queremos que nuestras oraciones sean escuchadas, si van a ser verdadera oración, debemos asegurarnos de que en verdad somos hijos de Dios según el Evangelio. Y el tercer y último paso que vimos es que debemos comenzar nuestras oraciones con invocación y no con peticiones. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, etcétera, etcétera. Como ven, el Padre nuestro, Jesús, nos está mostrando un modelo a seguir y en este modelo siempre debemos empezar con invocación y adoración. Ahora bien, ¿qué más nos enseña nuestro Señor en el Padre Nuestro? ¿Qué otras cosas debemos considerar en el momento de acercarnos a Dios en oración a la luz del Padre Nuestro? Bueno, en cuarto lugar, el Padre Nuestro nos enseña que hemos de tener conciencia del tipo de Padre que es el nuestro. Debemos tener conciencia. El Padre Nuestro nos enseña que debemos tener conciencia del tipo de Padre que es el nuestro. El versículo 9 dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos. Y es en esta frase final del versículo 9 donde quisiera concentrar la reflexión para seguir avanzando. Hermanos y amigos, una de las cosas que ocurre en el alma de un pecador que es hecho hijo de Dios, que es convertido, que ha nacido de nuevo, que ha recibido la obra de gracia en su corazón, es que su conciencia es despertada o vivificada en varias formas. Cuando Dios hace su obra en el corazón de alguien, esa obra despierta y vivifica el corazón de ese pecador en varias formas. Permítanme mostrarles por lo menos dos cosas en las que la conciencia de un pecador es despertada y vivificada solamente cuando la gracia de Dios es derramada sobre esa alma pecadora, convirtiéndola. Primera, en primer lugar, el pecador cuya alma es visitada por la gracia de Dios recibe conciencia de quién en verdad es él delante de Dios. Esa es la primer conciencia que el pecador recibe cuando se encuentra con Dios, cuando la gracia de Dios lo salva. El pecador recibe una conciencia viva, su conciencia es despertada respecto a quién en verdad es él delante de Dios. Hermanos y amigos, solo el cristiano, es decir, aquel pecador que ha sido traído a la vida, puede ver con claridad y objetividad quién realmente es él. Ahora que la gracia de Dios ha corrido el velo de sus ojos, él puede, en primer lugar, ver claramente, su conciencia puede ver claramente quién realmente es él delante de Dios. El problema de los hombres, mis amigos y hermanos, en lo que respecta a la opinión de sí mismos, sea esta muy baja o demasiado alta, es que se han hecho esa opinión sin contar o sin considerar a Dios. ¿Cuál es el problema de los hombres en este asunto de la opinión de sí mismos? El problema es que ellos han sacado a Dios de sus vidas y por tanto fallan en comprender cosas importantes respecto a sí mismos.
al, al expulsar a Dios de su vida, estos hombres fabrican una idea falsa y errónea de sí mismos. Por ejemplo, esto ocurre de dos formas. Número uno, muchos tienen una opinión demasiado baja de sí mismos. Al expulsar a Dios de sus vidas y quedarse con las filosofías de este mundo, su opinión de sí mismos es demasiado baja. Por ejemplo, hay quienes piensan de sí mismos, finalmente, somos animales, evolucionados, pero animales. Cuando la Biblia lo que dice es que cada hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y es en esta imagen y semejanza en donde está nuestra dignidad. Otros tienen una opinión muy alta de sí mismos. Llegan algunos a considerarse a sí mismos como dioses o una especie de raza humana superior sobre aquellos que no tienen el color de piel que ellos tienen, que no tienen los bienes materiales que ellos tienen, etcétera, etcétera. El punto, hermanos y amigos, es que en ambos casos han construido su idea de sí mismos sin Dios. Pero esto ya no es así en el pecador a quien la gracia de Dios lo ha visitado. El pecador que ha sido visitado por la gracia de Dios, por esa obra de Dios, quitando el velo de sus ojos, en primer lugar su conciencia es vivificada y ahora él puede en primer lugar verse a sí mismo cómo es en verdad delante de Dios. Puede verse, por ejemplo, pecador. Puede verse como una criatura de Dios, como un hombre creado a imagen de Dios, pero al mismo tiempo como un pecador necesitado de la gracia de Dios. Pero en segundo lugar, esta obra interna de Dios también le da al pecador que la recibe una conciencia mayor y mejor de quién es Dios. Recuerden que el Padre Nuestro está en el capítulo 6 y tiene como contexto lo que el Señor dijo en el capítulo 5, especialmente en los primeros versículos. Cuando ustedes leen el capítulo 5, los primeros versículos, van a encontrar lo que se conoce como las bienaventuranzas. Y cuando ustedes estudian las bienaventuranzas, descubren que el Señor está en ellas describiendo a cierta clase de hombre. ¿Cuál es mi punto? Lo que quiero decir es esto. Solos los cristianos, es decir, los pecadores que han sido salvados por gracia, tienen una conciencia verdadera de quién en verdad es Dios. Solo el cristiano tiene una conciencia verdadera, más real, de quién es él en sí mismo, él, pero también solo el cristiano tiene una conciencia más verdadera de quién en verdad es Dios. Observen las ideas implícitas en la mente de nuestro Señor a través del Padre Nuestro. Él ha dicho, Mateo 6, versículo 9, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Noten, al decir Padre nuestro, al decir vosotros oraréis así, está afirmando que hay un Dios al cual debemos orar. Al Señor decir a sus discípulos, recuerden, vosotros dejen que los demás oren como quieran o que no lo hagan, pero ustedes, mis discípulos, orarán así. Al Señor hablar de esta manera, implícitamente está afirmando que hay un Dios vivo y verdadero al cual sus hijos deben orar. Mi hermano, cuando oras, no estás orando al viento, a la nada, como algunos creen. No, al Jesús decir, vosotros pues oraréis así, y luego dice, Padre nuestro, etcétera, etcétera, nos está mostrando implícitamente, está afirmando
que hay un Dios al cual orar. Y esto es importante, porque cuando nosotros oramos, no estamos hablando a la pared, al techo o a la nada. Nosotros estamos hablando al Dios vivo y verdadero, creador del cielo y de la tierra. Hay un Dios y su existencia hace que cuando ores, tus oraciones no sean tiempo perdido. Mucha gente incluso lo dice, ven, tienen un problema en su vida y para ellos, si les decimos, venga, vamos a orar, para ellos es pérdida de tiempo. A veces lo hacen por compromiso o lo hacen para ver qué pasa, pero ellos no tienen la seguridad que un cristiano tiene y que Cristo afirma en sus palabras. En segundo lugar, al decir, Padre nuestro, nos está haciendo caer en la cuenta de quién es ese Dios ahora para mí. Vosotros, no todo el mundo, ustedes, mis discípulos, deben orar así. No solamente Dios, sino que Cristo dice, ustedes pueden orar así. Padre nuestro. Jesús, con estas palabras, nos está haciendo caer en la cuenta, está despertando la conciencia de los cristianos a esta maravillosa verdad. ¿Cuál verdad? Están haciéndonos caer en la cuenta quién es ahora ese Dios para mí. Ahora, el Dios vivo y verdadero, creador del cielo y de la tierra, por la obra que hizo en mi corazón, me ha hecho su hijo. Ahora Él es mi Padre. Pero en tercer lugar, al ligar lo anterior, Padre nuestro, con que estás en los cielos, me está haciendo caer en la cuenta de que no es cualquier padre. ¿Pueden ver esto? Vosotros oraréis así, me hace caer en la cuenta que mis oraciones no son a la nada. Hay un Dios. Al decir Padre nuestro, me está haciendo caer en la cuenta que desde el día en que Él me llamó por gracia a la salvación, he dejado de ser solo su criatura para, a más de eso, ser su hijo. Pero al ahora añadir que estás en los cielos, me está haciendo caer en la cuenta que no es cualquier padre. ¿Qué clase de padre es Él? Es uno que está en los cielos. Es mi Padre, pero es uno que está en los cielos. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la intención de Cristo al decir, vosotros pues oraréis así? Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro lo acerca a mí, que estás en los cielos, me marca una línea que no debo atravesar. ¿Cuál es la intención de Cristo en estas palabras? Creo que dos cosas, y son estas. Primero, en primer lugar, podemos decir que cuando Cristo dijo que debíamos orar, Padre nuestro que estás en los cielos, nos estaba diciendo que este Padre no es como los padres de esta tierra. Él es del cielo. Este Padre no es como los padres de la tierra. Es un Padre, sí es un Padre, pero es un Padre de los cielos. Lo que quiero decir con esto es que aún los mejores padres de la tierra fallamos a nuestros hijos. Aún los más amorosos les fallamos. Y aún nosotros muchas veces los irritamos, provocándolos a ira, por ejemplo, con nuestras injusticias o pecados. Sobre este asunto incluso debo decir de que algunos hijos han sido bastante desafortunados con los padres que han tenido. Ellos han crecido viendo a un padre borracho, violento, que golpeaba a mamá y a ellos. Muchos crecieron con esa rabia de tener que odiar a quien se supone que debían amar. Entonces escuchan que Dios es Padre y basados en esa experiencia terrenal con su Padre, tal vez piensan que este Padre es defectuoso como aquel que tuvieron. Pero Cristo dice, no,
Este Dios ahora, por la obra de Cristo en sus corazones, es su Padre. Pero no es cualquier padre, no es como uno de nosotros, no es como ningún padre en la tierra, ni siquiera es como el mejor padre en la tierra. Este es un Padre del cielo. Con esto, mis amigos y hermanos, creo que la intención de nuestro Señor es decirnos que nuestro Padre es del cielo, no de la tierra, es diferente, es perfecto. Su amor puede llenar el corazón de cualquiera. Su ternura, su compasión, sus cuidados, sus atenciones pueden satisfacer el alma de cualquiera de sus hijos. Y esto es maravilloso. Pero en segundo lugar, creo que quiere también resaltar su majestad. Este Padre es nuestro Padre, pero es uno del cielo. No es uno como nosotros, es uno del cielo. Y creo que con estas palabras el Señor quiere resaltar su majestad en nuestras conciencias. Creo que el Señor quiere preservarnos de una familiaridad pecaminosa con Dios. Él, por la obra de Cristo, es ahora nuestro Padre y nosotros hemos sido hechos sus hijos. Esto nos ha acercado a Dios y a Él lo ha acercado a nosotros. Pero al mismo tiempo es un Padre del cielo. Y por tanto, hermanos, debemos tener cuidado, escuche, debemos tener cuidado de no caer en una familiaridad pecaminosa, sobre todo en nuestras oraciones. ¿Han visto cómo algunas personas en sus relaciones con personas de mayor jerarquía, cuando estos les dan la confianza, pierden el respeto y comienzan a tratar a estas personas de honor sin el honor debido, sin el honor que estas personas se merecen? Comienzan a tratar a estas personas con una familiaridad indebida. ¿Lo han visto? Yo lo he visto. Por ejemplo, yo he visto eso con el presidente de una nación. Algunos ciudadanos tratan a el presidente de la nación con una familiaridad indebida y con esa familiaridad indebida se refieren a ellos. Algunos, también he visto esto en algunos hijos con sus padres. Son tan cercanos que pierden de vista la línea que los diferencia como padres e hijos, y muchas veces con el aval de esos padres. Ellos quieren ser amigos de sus hijos y entonces ocurre que estos hijos borran totalmente la línea que los diferencia con esos padres. La familiaridad es tan estrecha que ya no son padre e hijo en la práctica, sino que son dos amigos más. Y claro, en este mundo algunos celebran eso, pero borrar la línea que diferencia quién es el padre y quién es el hijo resulta muy peligroso y poco saludable para un hogar. Y también he visto esto con Dios. Muchos cristianos hacen esto hacia Dios. Se sienten con tanta confianza, tan cercanos, tan familiarizados con Dios, que han borrado la línea que nos diferencia de Él. Esto, por supuesto, sin la aprobación de Dios. Entonces, con esto concluyo. Noten, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué aprendemos de esto en esta noche? El Señor, a través del Padre nuestro, nos está mostrando que cada vez que nos acercamos a Él en oración, nuestra conciencia debe estar despierta respecto a estas dos realidades. Primero, que Él es ahora mi Padre y que por tanto, como mis hijos se acercan a mí con confianza, sin temor, que así como mis hijos se acercan a mí en busca de mi protección, de mis cuidados, de mi provisión, de mis caricias, de mis consuelos, de mi sabiduría, de igual forma yo me puedo acercar a Él por los mismos motivos y de la misma forma.
Pero en segundo lugar, yo me debo acercar a Él con una segunda conciencia. Él es mi Padre, pero es mi Padre de los cielos. Es un Padre majestuoso al que yo no le puedo, con quien no puedo entrar en una familiaridad pecaminosa. Es mi Padre, pero no debo tener una familiaridad pecaminosa con Él. Por ejemplo, algunas veces he oído a personas llamarle a Dios el flaco. Otros lo llaman el de arriba, el man, papito querido. El tercer mandamiento dice que no debemos tomar el nombre de Dios en vano. Y algunas veces me pregunto si al acercarnos a Dios en oración de esta forma, ¿no estaremos quebrantando el tercer mandamiento? A la luz de lo que el Padre nuestro nos enseña en esta noche, tal vez deberíamos meditar un poco más en esto. Que el Señor nos conceda gracia para meditar en esto de forma que podamos considerar mejor nuestras oraciones.